Ya pasaron unos días desde que terminó el Clausura 2025 y vamos a aprovechar la oportunidad de que parece ser que todo el mundo ya digirió el título del Toluca para analizar desde lo mejor hasta lo peor, hasta lo más decepcionante que nos ofreció el fútbol mexicano durante este semestre. Así es, mis hermanos, por fin alguien distinto ganó esta competencia. Y no lo digo por el América, la verdad es que aunque uno no lo quiera, probablemente estamos ante uno de los mejores equipos en cuanto a resultados que vamos a ver en el resto del siglo. Dudo mucho que veamos un tricampeonato, al menos no pronto, pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para analizar lo más interesante que sucedió a lo largo de nuestro torneo local. Y si bien hay muchas cosas que destacar y muchas cosas que nos hayan decepcionado a todo el mundo, me parece más didáctico, al menos a lo mejor un poquito más entretenido, arrancar desde lo que se quedó fuera del play-in, porque hay quien se quedó fuera del play-in, hasta ya las fases finales del torneo, ¿no? Y para empezar, y evitando un poquito más lo del elefante en la habitación en esta parte de fuera del play-in, tenemos a dos equipos que me decepcionaron muchísimo este torneo de la Liga Mexicana, más que nada por lo que habían dado ya el torneo anterior, y que este torneo no estuvieron ni cerca de replicar en cuanto a nivel, ni en cuanto a fútbol, ni en cuanto a sensaciones, ni en cuanto a nada. Esos dos equipos son Atlético de San Luis y Xolos. Hablando primero de Xolos, sorprende bastante, ya que la liguilla pasada consiguen meterle un turbo baile al Cruz Azul de Anselmi, que en aquel entonces parecía invencible, y que, aunque sí, la turbopechean también en la vuelta de los cuartos de final, parecía que el profe Osorio tenía un proyecto decente entre sus manos con Xolos de Tijuana, ¿no? Pero este torneo, durante la fase regular, hacen 10 puntos menos que el torneo pasado, cambian de técnico a la mitad del torneo, y aunque al final cerraron un poquito mejor que como empezaron el torneo, esas últimas 4 victorias en sus últimos 5 partidos ya no fueron suficientes para meterse al repechaje. Ni siquiera hablamos de liguilla como tal, ¿no? Hablando de solo de repechaje. Y eso que en sus filas estaba la Pantera Zúñiga, que consiguió hacer 12 goles con el equipo. ¿Cómo rayos te quedas fuera del play-in con un jugador que hace 12 goles en el equipo? Cruz Azul llegó a la final de la Liga Mexicana con Antuna, campeón de goleo, con 8 goles. Y Tijuana se quedó fuera con la Pantera Zúñiga, que hizo 12. El mismo caso le pasó a Atlas, por cierto. Simplemente da como resultado un equipo muy decepcionante con respecto a lo que había hecho el torneo pasado. Y pues podemos decir casi exactamente lo mismo del Atlético de San Luis. Atlético de San Luis llegó a semifinales contra Monterrey el torneo pasado, y este torneo también se quedó fuera del play-in, con resultados peores que los de Tijuana, aún conservando su DT durante todo el torneo. Es lo que yo no entendí un poco. Torrent me pareció un DT bastante sólido. El proyecto del Atlético de San Luis me parecía muy interesante, como para que se les apagara el cerebro durante todo el torneo. Y aunque también cerraron un poquito mejor de lo que arrancaron el torneo, pues simplemente no les dio. Torrent ya no dirige al equipo, y pues me causa dudas de qué entrenador traerá a San Luis, ya que pues Torrent al menos tenía potencial de ser algo mucho más interesante con San Luis. A ver qué tal le va ahora en el nuevo equipo. Ellos traen a Jardín, así que pues otro de los entrenadores interesantes que traiga el San Luis, bienvenido sea. Pero al menos este torneo fueron muy decepcionante, porque pues de semifinales a ni siquiera play-in. ¿Qué les digo, no? Y ahora sí arrancamos con el equipo más decepcionante, al menos opinión personal, que hubo durante este torneo en la Liga Mexicana, que es las Chivas de Guadalajara, que un torneo más no fueron lo suficientemente competitivos como lo que tendría que ser una institución como lo es Chivas para este país, y que se queda fuera de play-in para sorpresa de... y tristemente para sorpresa de muy pocos, yo creo, por cómo se está desarrollando el proyecto deportivo que tiene Chivas, por cómo está siendo dirigida Chivas los últimos años y por cómo está fichando Chivas los últimos años, ¿no? Porque arranca Chivas este torneo horrible que acabamos de presenciar con un mercado de fichajes que yo personalmente no entendí. Traen a Luis Romo, el cual era un buen fichaje. En el papel me pareció un muy buen fichaje por cómo lo consiguieron y por el cambio que hicieron, ¿no? En el cual intercambian al Chiquete Orozco por Romo, dinero, ese asunto, ¿no? Pero yo no siento que hayan realmente sacado el potencial que veíamos de Luis Romo, un jugador eje central en el centro del campo de Cruz Azul hace solo 6 meses. Yo no lo vi en las Chivas este torneo. No sé si los aficionados del Guadalajara lo habrán visto, habrán sentido que fue una diferencia este torneo. Yo supongo que no, porque este torneo no calificaron al play-in y el anterior al menos sí. Pero siento que no fue el Luis Romo de Cruz Azul el que vimos en Chivas. Y aparte de eso, Chivas va y dobla la apuesta contratando a Alan Pulido con 700 años para igualar el perfil que tenían ya en Javier Hernández, ¿no? En plantilla, que si bien los minutos que jugó Pulido no me parecieron malos como tal,
la verdad es que ya no es el perfil que tendría que estar buscando Chivas, porque de por sí ya está teniendo problemas con el Chicharito en plantilla, que en lo personal, ya no es un delantero que pueda poner a Chivas en el escaparate competitivo de nuestra liga, ¿no? Atlas con Uros Djurdjevic, nunca supe cómo decir su nombre, hizo 12 goles en el torneo y no quedaron en play-in. La Pantera Zúñiga hizo 12 goles en el torneo y tampoco entraron en el play-in. Significa que tus delanteros necesitan ser bastante más de lo que tiene Chivas a día de hoy para ser competitivo, y ya no puedes solo depender de un delantero que haga goles, sino aparte de un equipo completo, ¿no? Y al menos las Chivas este torneo demostró no ser un equipo completo, ¿no? Incluso los jugadores que estaban jugando bien, por así decirlo, dentro de Chivas, como es el Piojo Alvarado, que me parece un super crack, que me parece el Cole Palmer, haciendo un símil con Cole Palmer, ¿no? Un jugador que él solo carga a un equipo. Yo creo que eso es el Piojo Alvarado en Chivas, y siento que este torneo en particular, incluso él bajó de nivel con respecto al torneo pasado. Entonces, por donde le busquemos, por donde veamos el proyecto de Chivas, la verdad es que es muy decepcionante. Yo no creo que haya un aficionado de las Chivas que no sienta que es decepcionante el cómo están manejando a su equipo y los resultados recientes que ha tenido su equipo. Ojalá, y por el bien de los aficionados de las Chivas, el siguiente torneo mejore. Yo creo que pues, es difícil hacerlo peor. Habrá que ver quién llega a ser entrenador de las Chivas. Al día de hoy, cuando estoy grabando este video, no tengo idea. Ojalá sea un proyecto interesante, ojalá lleguen fichajes interesantes del nivel que necesita las Chivas, pero al menos a día de hoy, después de haber visto el Clausura 2025, sí es el equipo más decepcionante del torneo. Ahora sí, después de quitarnos al equipo más decepcionante de lo que fue del torneo de Clausura 2025, vamos a hablar del play-in, mis hermanos, y el play-in fue horrible, un torneo más. Dios, qué mala idea es el play-in, qué horror de idea. No sé a quién rayos se le ocurrió ese formato, pero no sirve de absolutamente nada. Todos los torneos que al play-in pasan, los que de todas formas habrían pasado si hubiéramos utilizado simplemente del 1 al 8 en la tabla. Y lo único que hace es extender el calendario de la Liga MX, extender el tiempo que pasan parados los equipos que quedaron punteros en la liga, que aunque este año no se notó tanto, el torneo pasado se notó bastante la diferencia entre los equipos que llegaban con ritmo de liguilla a los equipos que habían quedado en primer, segundo, tercer lugar y que llegaban bastante descansados con respecto al resto, ¿no? A este año no se notó tanto porque hubo Conca Champions en medio y porque el América consigue utilizar ese tiempo para recuperar gente, pero en general sí se nota que perjudicas al equipo que quedó más arriba en la tabla, dejándolo tanto tiempo descansando, y de hecho esto lo expresa Mohamed antes de jugar su partido contra Monterrey, tanto tiempo esperando saber cuál sería su rival para poder armar el partido para los cuartos de final. El play-in es un concepto horrible, ojalá desaparezca. Al menos a día de hoy tenemos confirmación de que el año del Mundial no va a haber play-in. Gran victoria para el fútbol mexicano. Ojalá este formato pronto desaparezca. Yo creo que ni siquiera tendríamos que considerar tener una liguilla de 8 equipos. Ahora mucho menos considerar la existencia del play-in. Pero pues existe, y un torneo más fue horrible, absolutamente horrible. Y pues dentro de los equipos que participaron dentro del play-in se veía que no había nivel. La verdad, no había nivel en Pumas ni en Juárez para poder realmente competir con los equipos de arriba, mucho menos con los otros equipos que estaban dentro del play-in. Mis respetos para Juárez, fueron un poquito más sorprendente de lo que creí. Yo creí que le iba a ir peor, y la verdad es que dieron un rol digno, por así decirlo, del equipo dentro del play-in. No así para con Pumas, que también se veía que por las limitaciones de la plantilla no iban a poder competir con los dos equipos que tenían enfrente. Pero hablando particularmente de Efraín Juárez y de lo poco que tuvo de este torneo, me parece interesante. Vamos a dejarlo en interesante. Me da curiosidad verlo el siguiente torneo. No sé qué estilo decida implementar en Pumas, si se va a quedar con este estilo un poco más destructivo, ¿no?, de juego que mostró al final del Clausura. Aunque a lo mejor a muchos no les guste, a mí me parece interesante de ver hasta dónde llega con un equipo que arme él con esta idea. Al menos en Colombia le fue bien, habrá que ver acá con un equipo suyo.
Pero de momento, al menos para rescatar algo de los Pumas, pues es interesante. Es una idea un poco interesante. Y para quitarnos un poco la negatividad con la que empezamos toda esta parte de análisis de lo que se quedó fuera del play-in y del play-in como concepto, está lo que fue Necaxa, este torneo de la Liga Mexicana, que la verdad es que, en mi opinión, es uno de los equipos más divertidos que hubo a lo largo del torneo. Yo quería que jugaran las semifinales del torneo, se lo merecía el equipo del Arcamón. Yo creo que fue muy interesante la propuesta que tenía él. No era un equipo tan compensado como hubiera gustado. A lo mejor por eso era tan divertido, porque era un equipo bastante incompleto, en el que su ataque me parecía muy bueno y ya la defensa del equipo ya no era tan impresionante, ¿no? Pero el ataque con Cambindo, que hizo un torneo impresionante, que desde que llegó a Necaxa parece Didier Drogba entre los nuestros. De hecho, llevaba un ritmo goleador brutal. Tenía toda la pinta de que él iba a ser el campeón de goleo hasta que se lesionó y lamentablemente se perdió muchas jornadas, y aún cuando se lesionó en muchas jornadas le costó mucho a Paulinho y compañía alcanzar la cifra de goles que llevaba Cambindo, perdón. Tenía pinta de que iba a ser números brutales, no lo logró por la lesión. Al final en liguilla se notó un poco que ya no era el mismo nivel que había mostrado al inicio del torneo. Un poco lástima, pero Paradela, Palavecino, un ataque que podía competirle, yo creo que podía competirle a cualquiera. Lástima que se quedaron en semifinales. Lástima que no pasaron a semifinales. Al final las liguillas se ganan y se pierden por detalles. Necaxa no tuvo los detalles a su favor, al menos no esta vez, pero ojalá y el proyecto pues continúe, ¿no? Me parece un proyecto muy divertido. Caso contrario a Pachuca y a León, que según ellos no son lo mismo, pero a Grupo Pachuca en general le fue bastante mal este torneo, porque en el punto más importante de la competencia se desinflaron totalmente, desaparecieron de la competición. Más que nada León, ¿no? Que arrancó muy bien con el tema James, que era muy divertido ver a James en nuestra liga, era muy divertido ver a James dando asistencias, metiendo goles, peleando, daba ese aire de mundial de clubes que estaba ganando León, que al final pues le quitaron de forma justa, ya lo vemos en otro video si quieren, pero la verdad es que se ve que les afectó de manera anímica. León sí disminuye mucho el rendimiento en cuanto se entera que al final no participaría en el mundial de clubes, y siento que Pachuca se ve involucrado también en temas extracancha con los pleitos que tiene con Almada. Se ve que ese vestuario ya estaba desgastado del tema de Almada. Almada me parece un muy buen técnico, no por nada muchos se lo están peleando ahora que ya anunció que se va de Pachuca, pero se ve que es un técnico que desgasta al grupo, y en el caso particular de Pachuca se ve que el grupo ya estaba muy desgastado de Almada. Se ve que hubo roces, al final él termina renunciando porque el grupo ya no lo sigue, porque el grupo estaba peleado con él o él estaba peleado con el grupo, así que pues, los temas extracancha terminaron echándose a Pachuca este torneo y a Grupo Pachuca en general, ¿no? Otro de los casos interesantes de este torneo fueron los equipos regios, que si bien hay talento en sus plantillas, y el caso de Tigres pues es un caso un poquito extraño, en el que parece que los jugadores adquirieron poder dentro del vestuario o dentro de las decisiones deportivas, un poquito poder de más. Termina siendo Guido Pizarro el entrenador al final del torneo. Se notó al final del torneo que Guido Pizarro estaba muy verde como entrenador. Tiene potencial, yo al menos le veo potencial. Yo no creo que sea tan mala decisión como muchos medios lo anuncian, a pesar de que a Pauno pues le va bien en otro lado ya. Yo creo que Guido tiene futuro, tiene cierto futuro. La plantilla de Tigres necesita una renovación total. Tuvo una mala suerte con la lesión de Guiñac, pero aún así ya no es la plantilla que competía tanto como en aquel entonces, ¿no? Con Tigres, con el Tuca Ferretti. Necesita un cambio, esa plantilla necesita una renovación, quieran o no, ¿no? Y no me parece mal que la renovación la lleve Guido, siempre y cuando el equipo confíe en Guido, ¿no? La directiva confíe en Guido. Si desde ahora no confían en Guido, mejor que lo cambien de una vez, ¿no? Caso contrario con Monterrey. Monterrey creo que con Monterrey tiene un problema muy similar al que padecía el Paris Saint-Germain hasta esta temporada, ¿no? Bueno, hasta la temporada pasada realmente, el Paris Saint-Germain, que tenía la capacidad económica para fichar cualquier jugador interesante que ellos quisieran, ¿no? Ficharon a Messi, ficharon a Neymar, ficharon a Sergio Ramos, ficharon a Keylor Navas, ficharon a Buffon, ficharon a todo el mundo que pudieron fichar. Y el equipo nunca funcionó hasta que no ficharon hasta que no cambiaron de política de fichajes, dejaron de fichar estrellas así a diestra y siniestra y se centraron en un entrenador.
centraron en un entrenador, en un estilo de entrenador. Obviamente le metieron dinero. El PSG no es un equipo humilde, pero es un modelo que puede replicar Monterrey, ¿no? Monterrey debería concentrarse de verdad en fichar un entrenador de nivel y fichar de acuerdo al estilo del entrenador de nivel que tenga. No creo que el estilo de fichar estrellas a diestra y siniestra con la llegada de Sergio Ramos, que, seamos sinceros, a todo el mundo en México nos encantó que llegara Sergio Ramos. Está genial que Sergio Ramos juegue en nuestra liga. ¿Esto hará campeón a Monterrey o lo hará más competitivo o lo acercará al título? No necesariamente, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho margen de mejora Monterrey. El día que Monterrey encuentre un DT de veras, la liga tiene que ponerse a temblar. Pero de momento, parece ser que De Michelis no lo fue. Y pasando ya ahora sí a los 3 equipos, creo, más constantes del último año. Arrancamos con el peor de los 3, al menos en cuanto a resultados, que es Cruz Azul. Cruz Azul es el que muere porque los torneos dejen de tener liguillas y pasen a ser torneos largos. Tenemos 2 Cruz Azules a lo largo de los años. Todos los torneos desde que llegó Anselmi, desde la llegada de Anselmi, porque antes de la llegada de Anselmi Cruz Azul andaba bien mal. Pero desde que llega Anselmi a Cruz Azul hasta ahora con Vicente Sánchez, Cruz Azul es un equipo que juega muy bien la liga regular. Es un equipo muy bueno en liga regular. Es un equipo que varias veces ha hecho muy buenas puntuaciones en liga regular, pero se les apaga el cerebro cuando llegan a liguilla. Es un equipo experto en implotar, experto en pegarse un tiro en el pie. Porque también mala suerte para Cruz Azul, lo reconozco. No pueden dejar de enfrentarse al América. Se enfrentan al América siempre y simplemente no pueden ganarle, ¿no? El caso de Conca Champions puede ser una excepción que confirma la regla, porque una vez más Cruz Azul consigue tener al América en la lona. Una vez más Cruz Azul tiene toda la pinta de que puede pelear una final y poder volver a ganar un título. Y una vez más el América termina dándoles un mazazo en la cabeza, ¿no? Entonces es luz y sombra Cruz Azul. Uno de los mejores equipos en torneo regular. No perdió más que un partido en torneo regular. Con Vicente Sánchez, con Anselmi pierde partidos al inicio del torneo, ¿no? Y aún cuando consiguen tener una plantilla que me parece competente, al final siempre terminan pegándose en el pie, lo cual lo hace un poquito decepcionante. A lo mejor lo que Cruz Azul necesita es que simplemente no le toque con el América. A lo mejor el día que Cruz Azul no enfrenta al América en una liguilla se vería campeón. Pero pues no lo sabremos, al menos no durante estos últimos 3 torneos, ¿no? Entonces, luz y sombra, Cruz Azul, este torneo. Tiene cosas muy buenas y cosas bastante decepcionantes en la hora de la verdad, ¿no? Entonces ya ahí, juzguen ustedes. Y hablando ahora sí de los 2 equipos más fuertes de este torneo, y hablando claramente del mejor equipo de los últimos 3 torneos, aunque duela decirlo, pues hablamos del América de Jardín, ¿no? El América de Jardín, si bien pierde esta final y la pierde justamente, es el equipo de Jardín no genera absolutamente nada en la final, más que una jugada en el poste en el partido de vuelta. Creo que es un equipo que tiene todo el crédito del mundo, ¿no? O sea, puede perder, puede no volver a ganar una final en 5 años, no pasaría mucho realmente, porque ganar un tricampeonato es algo que es muy difícil de replicar. En algún momento tenían que perder, así de sencillo. No podías ganar 10 ligas seguidas, ¿no? En algún momento alguien te va a ganar. Y me parece que tuvieron un rival muy bueno delante en el caso de Toluca. Estuvo cerca de caer en América varias veces. Jardín es un entrenadorazo, ya que siempre que estuvo cerca de caer consiguió levantar al equipo y consiguió aprovechar que los otros equipos realmente competitivos de la liga durante estos últimos 3 años, 3 torneos, no han estado al 100% en las finales que juega América. Creo que el mejor rival que tuvo fue la de este año, y precisamente este año lo pierde. Pero aún así, pues por más que uno quiera decir algo del América, vienen de ganar 3 campeonatos. Vienen de ganar 3 campeonatos estos tipos. Entonces, pues la neta, qué bueno que perdieron, porque ya está bueno 3 campeonatos seguidos. Es bueno que haya variedad dentro de nuestra liga. Pero probablemente vuelvan a ser igual de competitivos del año que viene. Es una dirección deportiva muy buena la que tiene el Club América. Es una dirección deportiva envidiable para prácticamente todos los equipos de la liga. Nos caiga bien, nos caiga mal el América, pues es difícil negar que hacen las cosas bien, al menos en cuanto a la planeación deportiva.
porque pues una mala planeación deportiva no te consigue 3 campeonatos, ¿no? Pero tarde o temprano había que caer. Cayeron ante un muy, muy buen equipo. Y ese muy, muy buen equipo fue el Toluca de Mohamed. Que yo en su momento dudaba mucho de la decisión de correr a Paiva. Porque el Toluca del torneo pasado en torneo regular, me parecía muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muy ofensivo. Muchos goles. Y también me pareció muy decepcionante que no le pudieran haber hecho un gol al América en la liguilla. Y me parece que este Toluca compite muy bien todos los partidos que tuvo. No tuvo un partido fácil. Jugó contra Monterrey, en el que estuvo contra las cuerdas en cuartos de final. Y con un montón de espíritu y un montón de ganas ganan esa eliminatoria. A Tigres al final lo bailan en su casa. Lo que hace Toluca con Tigres en ese partido de vuelta es un turbo baile. Y al América le ganan muy justamente. El Toluca juega muy cerebral esa final. El Toluca aprovecha mucho sus oportunidades. Pudo haber ganado por más si realmente se hubiera propuesto a meter más goles. Entonces, me parece que es un muy buen ganador de la liga. Parece un proyecto muy sólido. Y mis respetos al Turco Mohamed, que es un entrenador que domina esta liga. Conoce muy bien la liga y es muy chistoso que el único equipo con el que no ganó un título fuera Pumas, pero el turco es un entrenadorazo. El turco es muy, muy buen entrenador y mis respetos a Toluca, que fue de lo mejor del torneo, particularmente Alexis Vega. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, esperábamos que Alexis Vega fuera el jugador que fue este torneo. A lo mejor en la final no tanto, pero hubo un momento en el que Alexis Vega carga al equipo encima contra Monterrey. Se avienta un partidazo. Uno de los mejores partidos que yo creo ha hecho en su carrera es esa vuelta contra Monterrey. Se avienta un gol solo. Contra Tigres la verdad es que también jugó bien. Al final el penal en el momento crucial lo mete. Recordando un poquito con cómo empezó todo con Alexis Vega, con aquel gol al América. Aquí otra vez vuelve a aparecer. Mis respetos a Alexis Vega, ojalá pueda mantener ese nivel. Yo creo que ya en este punto de su carrera ya no llega a Europa por la edad y por la irregularidad que ha presentado en los años anteriores, pero la verdad es que mis respetos para Toluca por confiar en él, devolver a Alexis Vega, al Alexis Vega que en su momento fichó Chivas. Mis respetos para Alexis Vega por superarse. Y mis respetos para Toluca en general. Muy buen equipo, muy buen campeón, muy divertido campeón de ver. Y ese fue nuestro repaso de manera general de lo mejor y lo peor que sucedió en nuestra Liga MX, hablando claramente al final de los equipos que fueron más interesantes de ver, con sus pros y sus contras, con sus luces y sus sombras, para que el video no durara tanto. Tampoco nos extendimos mucho, pero al final de cuentas creo que hay muchas cosas que rescatar de nuestra Liga Mexicana, independientemente de que el formato no sea el mejor, no sea un formato perfecto. Al final la liguilla genera mucho dinero, y genera mucho dinero porque es entretenida de ver, y sí, una vez más, fue entretenida de ver en casi todas las partes de las eliminatorias. Mis respetos a los equipos que jugaron semifinales. Papel bastante digno. Ojalá los equipos que se quedaron cortos, como Pumas, como Chivas, tengan un mejor torneo en el que viene. Le conviene a la liga que el torneo esté balanceado. Habrá que ver ahora qué pasa con Pachuca, qué pasa con Cruz Azul, que tiene pinta de que va a cambiar de técnico, qué pasa con Monterrey y su nuevo proyecto. Y estaremos aquí para analizar la previa de los equipos mexicanos para el Mundial de Clubes. Así que, si les gustó este video, por favor, denle un like. Comenten abajo cuál es para ustedes la mayor decepción del torneo. Puede ser un jugador, puede ser un entrenador, puede ser un equipo. Comenten ustedes cuál fue la mayor decepción y la mayor sorpresa que se llevaron este torneo. Si les gustó, por favor síganos, por favor suscríbanse y nos vemos en el que viene.